Hola lectores, seguramente este vídeo lo estaréis viendo cuando yo ya esté en Perú. Este es el único vídeo que he podido dejar programado para las 2 semanas que me voy, pero tiene chicha, ¿eh? Tiene chicha. Os vengo a hablar de un librazo que no entró en mi top porque es que mi top de este año, que os dejo por aquí arriba, es que realmente ha sido muy exigente. Es que he leído unos librazos que ha hecho que deje fuera otras lecturas como la que os traigo hoy que me encantaron. Pero es que además es muy especial porque fue la penúltima lectura de Macondo Club Literario. Y me gustaría empezar agradeciéndoos vuestra respuesta y vuestra reacción al anuncio que hice en mi balance del año 2021 de que, al menos de momento, Macondo Club Literario quedaría en suspenso, no haríamos nuevas lecturas conjuntas, porque no me daba la vida, porque ya se había convertido más en un deber que en un placer, no por lo bien que me lo paso en Macondo Club Literario y organizando las lecturas y comentándola con todos los macondianos, sino porque cuando no tienes tiempo y te lo exiges y te fuerzas, pues dejas de pasártelo también, ¿no? Fue increíble vuestra respuesta, muchísimas gracias por entenderme tan bien y en definitiva por esperar que Macondo Club Literario pues vuelva, si vuelve. Pero bueno, el tema es que la penúltima lectura conjunta que hicimos fue Germinal, una de las obras más importantes de Émile Zola. La verdad es que salió por la propuesta de varios macondianos, pero al final todos veníamos de la gran recomendación de María de Cumbres Clásicas, un canal que estoy seguro que ya conoceréis, pero si no conocéis os lo dejo también por aquí arriba, porque es que es obligado, es mi booktuber favorita sin duda, y es una gran fan de Émile Zola, y de entre las obras de Émile Zola, pues frecuentemente recomienda Germinal. Y hoy os quiero hablar un poco de esta novela. Bienvenidos a Trotalibros. Germinal es la novela número 13. Esto la convierte en la 30ª. Siempre me he liado con las palabras ordinales. 30ª, ¿no? Yo diría que sí. O 30ª es 30. 30ª. No, 30ª es 30. 13ª, tiene que ser 13ª. Sí, 13ª. Es la 13ª novela de las 20 que... no sé. Si me teníais algún respeto antes de empezar esta reseña, ya está, ya he perdido toda autoridad. Es la 13ª novela de las 20 que conforman la saga más importante en la literatura de Émile Zola. Su comedia humana particular, que fue la saga de los Rougon-Macquart. Fue publicada en 1885 y como todas las novelas de Émile Zola, que era un escritor naturalista y que por lo tanto sentía interés por los bajos fondos, por las verdades incómodas, ¿no? Los barrios a los que las clases altas francesas nunca iban y no querían ver y daban la espalda, pues Émile Zola en sus novelas iba ahí. Y no del pasado, sino de su presente, su tiempo, lo cual es muy valiente. Y en cada una de sus novelas, Zola se acerca a una verdad incómoda, distinta de la sociedad francesa, como puede ser la prostitución, el alcoholismo, la pobreza, la ambición, etc., ¿no? Y Germinal se centra en las condiciones laborales de la clase obrera, industrial francesa de la época. Y para hacerlo, Émile Zola se inspiró en la desastrosa huelga en las minas de l'Al-en-Besage en 1861. Lo que es muy interesante comprobar es la ingente tarea de investigación y documentación que realizó Zola para escribir Germinal. El mismísimo Zola visitó y vivió un tiempo en una mina francesa del norte de Francia, en Nord-Pas-de-Calais, mientras estaban en huelga. Convocaron una huelga en 1884 y mientras duraba la huelga, Zola fue allí, interrogó a los mineros, bajó a las minas con ellos e incluso cuando se fue, siguió en contacto con el representante de los trabajadores. Por lo que podemos decir que trabajó a conciencia y absolutamente informado
de lo que estaba contando en Germinal. Pero ¿de qué va esta novela que se ha convertido en un clásico indiscutible de las letras francesas? Pues bien, Germinal arranca con la llegada de Etienne Lantier, hijo, por cierto, de la protagonista de La Taberna, otra de las grandes novelas de Émile Zola. Todos los personajes de esta saga están interconectados. Pues bien, decía que Germinal arranca con la llegada de Etienne Lantier, un joven maquinista desempleado a las minas de Montsou, en el norte de Francia. Allí es contratado y acogido por una numerosa familia de mineros que son los Maheu. No sé si estoy pronunciando correctamente los nombres, pero bueno. Claro, con este punto de partida vamos conociendo a Etienne y vamos viendo en él un hombre tranquilo, pero que por otro lado tiene esa maldición familiar que si habéis leído otras novelas de la saga de Rougon-Macquart ya sabréis que son hombres tranquilos, pero que ante una injusticia son de mecha corta y además pues si beben alcohol despiertan en ellos casi una intuición homicida, y Etienne es exactamente así, no tolera las injusticias y puede ser muy voluble y también tiene cierta vanidad, cierta ambición política latente en él. Y también, por otro lado, a medida que Etienne va conociendo el oficio y va conociendo a diferentes trabajadores y va conociendo las condiciones de trabajo, etc., vamos conociendo nosotros la situación de los mineros en aquella época. Los mineros de aquella época empezaban a trabajar a los 5 años de edad y, por supuesto, no se retiraban hasta que su salud, absolutamente destrozada por su trabajo en las minas, se lo impedía completamente. No tienen ningún tipo de derechos laborales ni ningún tipo de seguridad laboral. Los mineros de Montsou se pasan todo el día trabajando en las profundidades de la tierra, respirando gases tóxicos, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de seguridad, y los accidentes son recurrentes, y cuando no son accidentes es inevitable. O sea, aparece un personaje que con 58 años parece un hombre de 150 años, y cada vez que tose le sale un líquido negro que es el carbón que se ha quedado para siempre en sus pulmones. O sea, son unas condiciones ínfimas. Pero es que las pocas normas de seguridad que implementa la empresa minera, los trabajadores no lo siguen, porque la mayor parte de la miseria que cobran es una especie de parte variable por el rendimiento, por lo que tienen que rendir muchísimo y sacar muchísimo carbón, y si cumplen las exigencias de seguridad que les exige la empresa, simplemente no ganan suficiente dinero para alimentar a sus familias y para comer, por lo que pasan olímpicamente de su propia seguridad para sacar la mayor cantidad de carbón en el menor tiempo posible y así poder tener el dinero para comer. Pero es que a la vez, si no observan esas condiciones laborales, la empresa los multa. Por si eso fuera poco, viven en viviendas, viven en pisos alquilados a la misma empresa, y asimismo compran la comida en una tienda de la misma empresa minera. Y Zola te transmite toda esta información de una forma formidable y te transmite toda la angustia, toda la ansiedad de sentirse atrapado en una telaraña de la empresa minera, y que hagas lo que hagas vas a pasar hambre, no hay escapatoria. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias a cómo los mineros se relacionan entre ellos y cómo viven su vida personal durante las escasas horas de tiempo libre que tienen. La religión no tiene ya ningún poder en ellos, no hay tabúes, los jóvenes follan por los rincones de las calles y no se casan porque sus familias no se pueden permitir que se independicen, que se vayan de casa, porque serían un salario menos. La miseria, la explotación laboral, las ínfimas condiciones laborales convierte a estos hombres en animales. Es que son animales. Y si los hombres son como animales, las mujeres directamente ya no son nada. Son habitualmente violadas cuando aún son niñas y condenadas a vivir con su violador para siempre y a ser maltratadas físicamente y psicológicamente, despreciadas sin ningún tipo de derecho, y sus propios padres, su propia familia, ni se inmutan ante su desgracia, porque es la desgracia de todos los mineros. La misma desgracia, seguramente, que vivió su propia madre antes que ella. Es absolutamente desgarrador el tipo de
vida y el desamparo absoluto de los mineros. Y no os sorprenderá saber que Etienne, cuando ve todo esto y cuando ve cómo la familia numerosa que lo acoge, que tiene a todos sus miembros que pueden trabajar trabajando todo el santo día en la mina y aún así pasan hambre, no dudan en actuar y rápidamente, al ser relativamente culto, se convierte en el líder de todos esos mineros y acaban convocando una huelga exigiendo ya no mejoras, sino que no empeore su situación. Germinal básicamente es la historia de esta huelga, de la huelga impulsada por Etienne Lantier en las minas de Montsou. Pero algo que hace genial Émile Zola es acompañar el desarrollo de la huelga, que seguramente es el hilo argumental principal de esta novela, con tramas más de personajes. Te presenta múltiples personajes, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su desarrollo, y en el centro de este segundo hilo argumental que acompaña en todo momento el desarrollo de la huelga está el triángulo amoroso que nace entre Etienne Lantier, una de las hijas de la familia que lo acoge, y otro trabajador de la mina. Esto es una de las cosas que creo que hace mejor Zola en esta novela. Cómo te está hablando de las condiciones laborales de los trabajadores, de elementos históricos como la Primera Internacional que aparece en esta novela, cómo los mineros llegan a la conclusión de que no les queda otra que convocar huelga, cómo se desarrolla toda huelga, cómo es reprimida esta huelga, todo esto, y lo acompaña a la vez de una trama más sentimental, más emocional, más íntima, si queréis, de los personajes. A la vez que creo que este es uno de los puntos fuertes de la novela, también creo que es uno de sus puntos débiles. Y es que lo único que me ha fallado de Germinal es su desenlace. Me falló por el lado de los personajes. Es como que a la que Zola ya nos ha contado lo que nos quería contar, se desentiende de este segundo hilo argumental. Esto fue lo único que me falló en toda la novela. Émile Zola, y por supuesto Germinal, una de sus obras más importantes, es paradigma del naturalismo. Este movimiento literario fundado por el mismo Zola, que tiene varias características, y en relación con Germinal me gustaría destacar 3 características del naturalismo. La primera es el detallismo. Émile Zola se explaya describiendo los lugares, los paisajes, las características físicas de cada personaje. Es como que mientras escribe, pinta. Y esto es muy importante porque las descripciones de Émile Zola en Germinal es una de las descripciones más pictóricas que yo he encontrado en la literatura, y no me sorprendió descubrir que Émile Zola era un gran aficionado a la pintura y era un gran amigo de Cézanne, pintor impresionista. Cuando arranca Germinal, la descripción que hace a las minas de Montsou, un paisaje absolutamente ennegrecido, todo parece negro, los montes, las llanuras, todo es negro. Es que veía una pintura impresionista. Pero bueno, ya no solo las descripciones impresionistas. Por ejemplo, la descripción que te hace de la mina, la claustrofobia que te provoca como lector, las descripciones del interior de la mina, de cómo los trabajadores están en un ambiente sin luz, sin aire, sin ventilar, a metros y metros y metros y metros de profundidad, bajo toneladas de tierra. No es un capricho de Zola la gran importancia y el gran peso que tienen las descripciones, sino que tienen un papel fundamental en la narración, ya solo por ejemplo por los contrastes, cómo te describe la vivienda de los mineros y luego te traslada y te empieza a describir la mansión de los burgueses, accionistas de los mineros, y ves los contrastes. Por supuesto, otra característica del naturalismo, y para mí el hecho más diferenciador con el realismo, es ese interés por los bajos fondos. Es absolutamente impresionante cómo una novela publicada en 1885, sin tabúes, te muestra cómo estas personas, por el hecho de haber nacido en un barrio minero, están condenados a vivir como animales, sin pensar en su mañana, sin tener ningún proyecto en vida. Comen, follan, trabajan y poco más hacen. Y en este sentido, la mina es retratada como un monstruo que engulle a todos los mineros día a día y se alimenta de su salud y su energía. Y los mineros, como hormiguitas obedientes, van siempre a trabajar y se desloman y se dejan la salud por una miseria, y aún así no parecen ser conscientes de su situación, sino que viven el día a día.
no quieren oír hablar de problemas. Y la tercera y última característica del naturalismo que me gustaría comentar en relación con Germinal es la multiplicidad de personajes y además de personajes arquetípicos. Lo de la multiplicidad de personajes es una de las cosas que me da más pereza a la hora de enfrentarme a una novela realista o naturalista. Porque, por ejemplo, en Germinal, uno de los primeros capítulos te empieza a presentar toda la familia Asmonju y wow, es que te empiezan a bombardear con nombres y a mí esto de la lectura es una de las cosas que me agobian más, ¿no? Cuando me empiezan a introducir personajes y yo me pierdo, es una sensación que disfruto muy poco, pero también os tengo que decir que el esfuerzo tiene su premio, porque una vez sitúas los personajes, son extraordinarios. Zola hacía fichas para cada personaje y el resultado de esto es que cada personaje tiene su personalidad, es muy coherente y se desarrolla y evoluciona a lo largo de la novela. Cada personaje tiene su momento, ¿no? Su Aristella. Pero además, cada personaje es arquetípico. Cada personaje representa una clase social, un movimiento social o un tipo humano. Por ejemplo, hay un momento que se reúnen tres personajes muy importantes, los tres a su modo respetados por los mineros de la mina de Monsu y discuten sobre qué hay que hacer para exigir los derechos. Cada uno de estos personajes representa una tendencia del socialismo. Etienne representa el marxismo. Está de acuerdo con la Primera Internacional y quiere impulsar una huelga para obligar a los empresarios a respetar los derechos de los trabajadores y conseguir mejoras. Rasseneur, el tabernero de la mina, es posibilista. Quiere mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero a través del diálogo con el empresario, a través del diálogo con el burgués, buscando soluciones intermedias sin recurrir a huelgas, sin recurrir, por supuesto, a violencia, sin recurrir al enfrentamiento abierto entre clases. Y por último, el misterioso Souberin, un ruso exiliado que trabaja en la mina, es anarquista. Y él lo que dice es, la huelga es una tontería, es que no sé qué hacéis perdiendo el tiempo con esto, nunca se consigue nada. La única forma de conseguir algo es destrozar hasta los cimientos la mina, matar a todos los burgueses, matar a todo el mundo, quemarlo todo y que el mundo se vaya a la mierda, básicamente. Y luego quizá de las cenizas de todo este desastre pueden hacer algo que valga la pena. Está al otro extremo. Pero bueno, yo creo que el tema principal es que Zola, a través de Germinal, transmite al lector perfectamente la miseria y la espera, ¿no? El silencio del miedo a la hora de plantar cara a un poder que siempre gana, que siempre ha ganado. Y al final, a través de la historia de Germinal y a través de la historia de sus personajes, Zola nos habla de la explotación laboral y la lucha de clases. En la sociedad francesa de aquel momento, si tú nacías minero, no podías progresar de ninguna manera. Y una de las cosas que me han gustado más de Germinal es que Émile Zola en todo momento parece defender que el problema no son los burgueses de la mina de Monsu. El problema no es el director de la mina de Monsu, sino que es el sistema que está todo mal. Y es que en Germinal, Zola no se centra solo en el día a día y las condiciones de los trabajadores, de los mineros, sino que también se acerca a la monotonía, a los dilemas y a los problemas del director de la mina de Monsu. Podemos llegar a comprender al director de la mina, que en el fondo envidia la libertad de sus trabajadores. Ven cómo se aman por los rincones de la calle, sin necesidad de nada más, sin necesidad de dinero. Y él los envidia porque él, aunque tiene dinero, no tiene amor. Vive atrapado en una vida materialista, superficial, con una mujer que no lo ama y que de hecho le es infiel. Una vida sin verdad. Y al final, este director es una pieza más en el puzzle del capitalismo industrial. Él responde ante los propietarios de la mina, la mayoría de los cuales están en París. Zola te muestra cómo el fallo no está en el burgués o en el director, está en el sistema. El director, aunque quisiera, no podría dar más derechos a sus trabajadores, porque para hacerlo tendría que subir el precio de su carbón y la competencia se los comería, y además en un sector como el minero que estaba en crisis. Dar más derechos a los trabajadores, a los mineros, supondría el hundimiento de la empresa minera. Ergo, la mina, la empresa minera, se sostiene sobre la explotación de los mineros. Es una novela muy dura, muy pesimista. El pesimismo también es una gran característica del naturalismo. Pero este pesimismo encuentra algo de esperanza
al final. ¿Es Germinal la historia de un fracaso? Zola te dice que no, que lo que sucede en Germinal solo es el principio, solo es la semilla. Es donde empieza el camino que nos ha llevado a lo que disfrutamos hoy, a lo que de hecho hoy damos por sentado. Gracias al sufrimiento, al hambre, a la rabia y a la indignación de estos mineros, hemos llegado donde estamos hoy y tenemos los derechos laborales de los que disfrutamos hoy. El 5 de octubre de 1902, en el funeral de Zola, una delegación de mineros franceses asistieron al grito de Germinal, Germinal, y dejaron rosas rojas sobre su tumba. Me emociona muchísimo saber que la literatura pueda tener este papel en la realidad de aquel momento y de nuestra historia. Germinal es una novela extraordinaria, que no os intimiden sus páginas porque realmente engancha muchísimo. Tiene un muy buen ritmo, quizá la única dificultad sea la gran cantidad de personajes que tiene, y para mí el único fallo es el desenlace, el desarrollo de los personajes, especialmente el desarrollo de Etienne en el desenlace. Esto es lo único que me ha fallado de esta novela. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído algo de Zola, si habéis leído Germinal, si os llama la atención, porque, por favor, decídmelo porque yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.